grabación. Empezó, sí. Entonces, bienvenido a la clase 3, chiquitos. Chiquillos, buenos días. Miércoles 16 de junio. Iniciamos con circuitos eléctricos. Al tiro le comparto pantalla. Ya, nosotros quedamos acá. Ya no sé si se acuerda. Ya. Clasificado en materiales conductores o aislantes eléctricos, a pesar obviamente de los pocos conocimientos que revisamos respecto a cuáles eran los materiales conductores, que era pasaba la energía eléctrica o estas cargas negativas, que son las que conducen la electricidad, y las, ¿cómo se llama esto? Las aislantes térmicos, o sea, aislantes eléctricos que no permiten este paso de carga eléctrica. Entonces, los materiales conductores o buenos conductores vendría siendo el hierro, el oro, la plata, el cobre, el acero. Y lo que no son conductores o los llamados aislantes eléctricos vendría siendo el agua, el vidrio, la madera, el plástico, la cerámica. Y conversamos sobre ello. Eso fue lo último que vimos en la clase. Además, los átomos con carga negativa o sea, más que átomos, objetos que quedan cargados positivamente o negativamente, y lo explicamos a través de los electrones, que son los electrones quien gana o quien pierde, ¿ya? Según el elemento. Y vamos a definir ahora, este va a ser el tema de hoy, sobre los circuitos eléctricos, ¿ya? Yo creo que ya hablaron en tecnología lo que van a desarrollar sobre los circuitos eléctricos, ¿ya? Lo que van a ver o desarrollar en circuitos eléctricos, ya sea en serie paralelo, y eso es lo que vamos a estudiar hoy día. ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es por donde circula la corriente eléctrica, ¿ya? Es un camino cerrado, eso lo tienen que tener súper claro, es un camino cerrado por donde circulan las cargas eléctricas, ¿ya? Si el camino está abierto, obviamente ningún aparato eléctrico va a funcionar. Y aparato eléctrico vamos a llamar las ampolletas, los computadores, el refrigerador, el horno eléctrico, el microondas, etc. ¿Ya? Cualquier aparato eléctrico que nosotros utilicemos en nuestro hogar que necesita energía eléctrica no va a funcionar si ese camino está abierto. Para que estos aparatos electrónicos funcionen, necesitamos que ese camino esté cerrado, ¿ya? Y un circuito eléctrico simple, muy sencillo, necesita de 4 componentes. Un generador eléctrico o una fuente de poder. Por ejemplo, lo que tenemos en el dibujito de ahí arriba, que es una pila, una batería, ¿ya? Y en la casa lo podemos dimensionar con los enchufes, por ejemplo, ¿ya? Cables conductores, por donde obviamente van a circular estas cargas eléctricas, un interruptor donde podemos cortar la corriente si la necesitamos o no, según la necesidad, que nuestro mejor ejemplo es cuando nosotros apagamos o prendemos la luz, ¿ya? Y las resistencias. Las resistencias después las vamos a definir, pero la resistencia siempre vendrían siendo estos aparatos eléctricos, ¿ya? La resistencia es como la oposición a la carga, ¿ya? Como el aparato necesita energía, va a adquirir carga eléctrica, por eso se llaman resistencia. Y la resistencia puede ser una ampolleta, el computador, ya cuando estoy cargando el celular, el microondas, el televisor, una estufa eléctrica, etcétera. ¿Ya? Eso va a ser una resistencia. Entonces, el circuito eléctrico va a tener 4 componentes, un circuito eléctrico simple, ¿ya? 4 componentes. ¿Ya? Y esa resistencia, usted me pone, por ejemplo, en una prueba, si usted me pone ampolleta, va a estar bien. Si usted me pone un televisor, va a estar bien. Ya esa resistencia puede ser cualquier aparato electrónico. ¿Puedo seguir avanzando, chiquillos? ¿O están copiando? Profe, no entendí Usted qué me... era la resistencia. ¿Qué cosa? No entendí lo de la resistencia. Bueno, la palabra resistencia después la vamos a definir. Por mientras, resistencia la vamos a clasificar como cualquier aparato electrónico. Por ejemplo, una ampolleta, un refrigerador,
un microondas, un televisor, un computador. La resistencia la vamos a colocar como cualquier aparato electrónico. Ya. ¿Ya? Profe, Dígame. lo que pasa es que no sé de qué estamos hablando porque no me aparecía en la clase y tuve que reiniciar el compu y me acabo de unir. Esta es la primera diapositiva, Muriel. Ah, ok. Ya es la Ah, ya. primera. Ya lo O sea que aquí otro, lo está que hablé, explicando como lo general del circuito eléctrico, como qué es cada cosa. no, lo que pasa es que lo que empezamos a ver, hicimos como un resumen de la clase anterior. ¿Ya? Y ahora Ah, estoy explicando el circuito eléctrico simple. ¿Ya? Lo mínimo, lo mínimo que debe tener un circuito eléctrico simple son esos 4 componentes. Un generador eléctrico, que es donde el que me genera la energía, que puede ser una pila, una batería, un cable conductores, por donde obviamente va a unir todo este circuito eléctrico y donde traspasa la carga eléctrica, el interruptor, que me permite pasar o no la carga eléctrica, que nosotros lo asociamos a lo que prendemos y apagamos cuando necesitamos la luz, la ampolleta, y la resistencia, que la vamos a representar por una ampolleta, un televisor, un computador, etc. Ese es un circuito eléctrico simple. Y un circuito eléctrico, como dice la definición, es un camino por donde circulan las cargas, pero ese camino tiene que estar cerrado, porque es como un circuito eh, cerrado porque tiene que estar el continuo funcionamiento de las cargas. Si está abierto, es como que nosotros para pasar a otro lado necesitamos un puente. Si ese puente está roto, no podemos pasar hacia el otro lado, entonces no hay un continuo camino. ¿Ya? Entonces siempre tiene que estar cerrado para que haya un continuo camino, ¿ya? Y así funciona la electricidad. Cuando nosotros en nuestra casa, por ejemplo, o cuando hay cortes de luz, significa que en un sector, ¿ya? Cuando un corte de luz masivo me refiero, en un sector dejó de transmitirse carga eléctrica, por eso no llega carga eléctrica a nuestros hogares. Entonces se cortó ese camino. Entonces, obviamente, Enel, que es la que se encarga de suministrar energía en Santiago, tiene que arreglar eso para que las cargas continúen. O si hay exclusivamente en nuestro hogar, ¿ya? Un artefacto que hizo cortocircuito, ¿ya? Significa que rompió ese camino de energía eléctrica, entonces hay que ver dónde hizo cortocircuito como para arreglar ese camino y que continúe constantemente el movimiento de las cargas, ¿ya? Entonces el circuito eléctrico siempre es un camino cerrado por donde circulan las cargas. Lo que hace el interruptor, que lo que vamos a ver acá, es abrir y cerrar ese camino. Entonces aquí está representado los 4, y me parece que esta imagen, no sé si la saqué de su libro actual o el libro antiguo, ya eso es lo que no me acuerdo. Pero sigamos el orden. El 1 es la fuente de poder, o la fuente de voltaje, como dice ahí, o el generador eléctrico, donde proporciona la energía, donde entrega la energía, ¿ya? Si seguimos el número 2, vendría siendo los cables eléctricos, donde fluye estas cargas eléctricas. El número 3, que es la resistencia, donde los dispositivos transforman la energía eléctrica en otra. En el caso de la ampolleta, esta energía eléctrica la transforma de luz o sea, de eléctrica a luz y a calor, porque la ampolleta, si usted la tocan, también forma energía calórica, ¿ya? Si hablamos de un televisor, de eléctrica la transforma en energía sonora, de luz y calórica también, ¿ya? Si hablamos en estufa, principalmente calórica. Acuérdense que tanto la energía sigue la ley de conservación de la energía, que es nada se pierde, nada se crea, todo se transforma. Entonces la energía eléctrica, como dice ahí, transforma en otro tipo de energía. Eso es lo que hace la resistencia. Y por último, el 4, que el interruptor corta el camino por donde viaja la electricidad. Entonces, si corta el camino, hablamos de un interruptor abierto donde corta la energía, o sea, deja de pasar carga, y el interruptor cerrado donde fluyen las cargas, ¿ya? La simbología, chiquillos, es súper importante. Cuando nosotros representamos los circuitos eléctricos, no dibujamos cada aparato.
No dibujamos la pila, no dibujamos la fuente de, o sea, por ejemplo, una batería o un enchufe o el interruptor. Nosotros representamos esos aparatos electrónicos, ¿ya? A través de símbolos. Y estos son los principales símbolos que se usa o que vamos a utilizar para representar. Entonces, la fuente de voltaje o la fuente de poder o la generación de energía, la pila, por ejemplo, la batería, la vamos a representar por palitos, para que me entiendan así, paralelos, como ahí se ven. El más largo va a ser el extremo positivo, el más cortito va a ser el extremo negativo. El conductor o los cables conductores van a ser las líneas. El interruptor abierto van a ser dos circulitos y, como literalmente dice abierto, no se van a conectar. La resistencia va a ser un rectángulo o en forma de zigzag. La ampolleta va a ser un circulito con una cruz adentro y el interruptor cerrado van a unir los dos círculos. Y el símbolo de la ampolleta puede ser reemplazado por la resistencia. Como les dije, la resistencia puede ser cualquier aparato electrónico. Entonces, esas son las simbologías. Me parece que este ya lo había puesto en el aula, este PowerPoint. ¿Qué significa un circuito con interruptor abierto y cerrado? Y esto aquí siempre se confunden, chicos, ¿ya? Y chicas. Acá, por ejemplo, tenemos una fuente de poder. Cuando hay varios palitos positivos y negativos, significa que son varias pilas juntas, ¿ya? Acuérdense, hay aparatos electrónicos, ¿ya? Que son, por ejemplo, una linterna. Funcionan con varias pilas. El control remoto funcionan con varias pilas, 2 pilas, etc. Entonces, cuando vean eso, significa que son varias pilas juntas. Entonces, el palito positivo, que es más largo, con el palito negativo, está representando una pila. Entonces, ahí hay 1, 2, 3, 4 pilas conectadas en ese circuito. Cuando hablamos de interruptor abierto, ¿ya? Significa que ese palito no conecta los circuitos. Entonces, significa que ahí no va a prender la ampolleta, porque se corta, no hay un camino continuo. ¿Ya? Eso es abierto. Yo no sé por qué, y les puedo asegurar que en el momento que se lo pregunten van a colocar lo contrario. Más de un grupo me van a colocar lo contrario. ¿Ya? Tienden a colocarme que ahí prenden la ampolleta. Pero usen la lógica, chiquillos. Ahí no se conectan los circuitos, entonces no pueden pasar las cargas. Ahí no se prenderían las ampolletas. Fíjense en el otro ejemplo. Ahí están cerrados, se conectan los cables. Entonces, por lo tanto, ahí sí se pueden prender las ampolletas. ¿Se entienden, chiquillos? Sí, profe. Ya, Sí, perfecto. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de un interruptor abierto, el cable ya no se conecta, esos dos circulitos no se conectan, entonces las cargas negativas no pueden pasar a través de ahí. Entonces no se pueden prender las ampolletas. ¿Ya? Es lo que ocurre cuando nuestras ampolletas están apagadas, significa eso, que los cables no se están conectando. Y cuando nosotros apretamos el interruptor, significa que esos cables se conectan. Entonces, por eso se prende la ampolleta. Ahora, lo que viene en su proyecto de tecnología es esto. Según la resistencia del circuito se clasifican, o sea, ¿cómo colocamos la resistencia en el circuito? La vamos a colocar en serie y la otra es en paralelo. ¿Qué significa circuitos en series? ¿Ya? Que las resistencias están conectadas una tras otra, ¿ya? Por lo que el flujo de corriente puede solamente seguir un solo camino. Entonces, si las cargas se mueven así, pasa por el interruptor, entonces siguen un solo camino, ¿ya? Entonces, fíjese dónde está la ampolleta. El mismo cable une las tres ampolletas. ¿Dónde podemos ver este ejemplo? Lo podemos ver en las luces navideñas, ¿ya? Cuando uno adorna el arbolito de Pascua y si se echa a perder un color, una ampolleta de un color, ¿ya? El mismo color deja de funcionar, ¿ya?
o depende, si son en serie y son varios colores, todas esas dejan de funcionar. Es decir, cualquiera de esas tres ampolletas que estoy mostrando en el ejemplo, cualquiera de las tres, dejan de funcionar, las otras no prenden. ¿Ya? Esa es la desventaja cuando los circuitos están en series. ¿Ya? Si una deja de funcionar, las otras también dejan de funcionar, cualquiera. Porque como al ser un circuito y el circuito tiene que estar cerrado, al dejar de funcionar una significa que no pasa la energía eléctrica ahí, porque dejó de funcionar. Entonces como que funciona una especie de interruptor, como que se echaron a perder los cables, para que me entiendan así. Entonces la energía no pasa, la carga eléctrica no pasa. Entonces al no pasar la carga eléctrica hacia el otro cable, no se cierra el circuito, entonces deja de pasar energía. No fluye una energía constante a través del circuito. Entonces todo el circuito deja de funcionar. Entonces basta con que se eche a perder una, o ni siquiera se echa a perder una. Basta con yo desatornillar una ampolleta, sacarla y las demás deja de funcionar. ¿Ya? Ese es el circuito en serie, que el mismo cable conductor une todas las resistencias. En este caso, si hablamos de ampolletas, une todas las ampolletas. Entonces, el mismo circuito cerrado une todo, ¿ya? Donde también podemos ver como ejemplo las letras publicitarias que usan luces, por ejemplo, que digan panal, ¿ya? Y la N no se echó a perder. Y todas las otras luces, las otras letras se ven menos la letra N. Entonces, esa letra N estaba en serie, ¿ya? Y la otra, obviamente, que de ahí lo vamos a explicar, están en paralelo, ¿ya? Entonces, ese es Profe, ejemplo de en serie. ¿Sí, dígame? y si, como ya, dando el ejemplo de las luces de Navidad, esto que deja de pasar la electricidad es distinto a que una ampolleta se queme y por sí deje de funcionar, o viene siendo lo mismo. No le Porque la entiendo verdad, mucho la pregunta, a ver. o sea que, ¿qué pasa si una ampolleta se quema? Esa es la pregunta. Es que si es en serie, el resto deja de funcionar. Si es un circuito en serie. Como Pero una la de luz las de casas, Navidad. como las luces de Navidad. Ah, ok. Y si es como una de la casa, da lo mismo. No, la de las casas son circuito en paralelo, que lo vamos a ver a continuación. Ah, ok. Eso era. ¿Ya? Ya. Entonces, bueno, y lo otro, la intensidad de lo que prende la luz, por ejemplo, si el flujo de la corriente, ¿ya? La primera ampolleta que recibe el flujo del sentido del flujo de la corriente es más intensa que las otras que va prendiendo, ¿ya? Porque el flujo de la corriente va hacia un sentido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, va de negativo a más el flujo de la corriente, pasa por el interruptor. Por ejemplo, el R3 llega con más intensidad que el R2 y el R1, ¿ya? Entonces, ay, me pica la nariz. Entonces, va a ser más intensa la luz en R3 que en R2 y en R1, ¿ya? Entonces va a ser más intensa. ¿Ya? Esa es la otra, esa es como una desventaja de circuito en serie. El otro circuito se llama en paralelo, ¿ya? Que el cable conductor toma más de una ruta. Entonces, las resistencias, o en este caso la ampolleta que estamos mencionando como ejemplo, se localizan con conductores diferentes que se reencuentran o encuentran en puntos comunes, ¿ya? Entonces, cuando uno hace el diseño o la simbología del circuito en paralelo, es el que se muestra al lado izquierdo, que el cable conductor tiene como bifurcaciones. Entonces, ¿qué pasa acá? Se puede echar a perder, por ejemplo, el R1, sin embargo, el R2 y el R3 puede seguir funcionando. Y todas nuestros hogares, departamentos, casas, lo que sea, ¿ya? Tienen sistema en circuito en paralelo, ¿ya? Incluso hay circuitos paralelos interconectados. Por ejemplo, yo voy a hablar de mi casa, tiene un circuito especial en la cocina
alumbrado y de enchufe. Por ejemplo, si me ocurre un cortocircuito en el enchufe, las luces siguen funcionando, ¿ya? Y solamente hubo un cortocircuito a nivel de enchufe nomás. Y la cocina está independiente de los otros. Si se echó a perder, por ejemplo, un enchufe de la cocina, como que se apaga solamente la cocina, sin embargo, tengo luz el resto de la casa, ¿ya? Entonces, hay circuitos en paralelo como independientes dentro de una casa o todos circuitos en paralelo. Por ejemplo, yo puedo cambiar una ampolleta en el living, sin embargo, yo puedo prender la luz en el comedor y no hay ningún problema, ¿ya? Y lo mismo le debe pasar en sus casas, se le puede echar a perder la ampolleta en el living y pueden estar viendo tele en su pieza, ¿ya? Eso significa que están en paralelo, que un cable conductor tiene bifurcaciones que permite que el flujo de la energía se distribuya parcialmente en todas las resistencias que hay en su casa, ¿ya? Entonces tiene muchas ventajas, porque se puede echar a perder un aparato electrónico, pero los demás pueden seguir funcionando con la misma energía que se entrega a la fuente de poder, ¿ya? Entonces a mí se me puede haber echado a perder, no sé, pues el microondas, pero los demás aparatos electrónicos siguen funcionando normalmente, ¿ya? Esa es la ventaja del circuito en paralelo. Entonces, por ejemplo, si vemos el dibujo que está al lado de la ampolleta, yo puedo desatornillar, sacar una ampolleta y la otra va a seguir funcionando, ¿ya? O viceversa, cualquiera de las dos que desatornille va a seguir funcionando. Se puede echar a perder una y la otra va a seguir funcionando sin ningún problema. Entonces, respecto al circuito en serie, va a tener una gran ventaja, ¿ya? Porque yo puede fallar una parte de la resistencia de una, pero la demás va a recibir la cantidad de energía eléctrica necesaria para seguir funcionando, ¿ya? Entonces, como que este circuito cerrado en paralelo tiene como mini circuito cerrado entre medio para que esta energía fluya constantemente sin la necesidad de parar el circuito en su funcionamiento global. Es como un gran circuito cerrado que entre medio tiene mini circuitos, para que me entiendan así, ¿ya? Pero todos están conectados a través de una fuente de poder general. Obviamente, si la fuente de poder general, como ocurre que hay un cortocircuito externo, obviamente para toda la casa, que uno de repente tiene un medidor externo afuera, si viene de externo, obviamente ahí ya toda la casa deja de funcionar, yo estoy hablando internamente. ¿Dudas, chiquillos, respecto al circuito en paralelo? Ahora vemos ejemplos. Ahí está el circuito en serie. Fíjense, vamos a sacar una ampolleta y las demás dejan de funcionar. Veámoslo de nuevo, ¿ya? Y en paralelo. Saco una ampolleta y las dos siguen funcionando. De nuevo. Ahí. Esa es la diferencia entre un circuito en serie y un circuito en paralelo. Pero, profe, que no un circuito en paralelo era que estaban unidos por distintos cables, ¿cierto? No, No por uno mismo. tenía bifurcaciones en los cables, pero es un solo circuito Mm, para que traspase la misma energía. ya. Ese es. Voy a verificar al tiro si está en el aula, que no me acuerdo, sé que lo pasé a PDF, pero no me acuerdo si está en el aula. Al tiro, chiquillos. No.
No, vamos a colocar al tiro. Estaba segura que lo había hecho. Había puesto unidad 3, pero... no me acuerdo. O dice que está muy grande y no puede subirse. La va a pasar a PDF, a lo mejor ahí pasa. Comprímelo. No, no me gusta comprimir las cosas. No, pero lo paso a PDF. Chiquillos, también en el aula ya publiqué las evaluaciones y ¿cómo se llama esto? La planificación, por si acaso. Está todo listo. Profe, ¿Mm? debo decir que cuando agregue ese archivo, se puede poner lo de los fenómenos eléctricos en lo más arriba, ¿Cómo no lo entendí? porque la unidad de circuito eléctrico está en lo más abajo. Sí. Se lo puedo poner hacia arribita. Que queda de los primeros. Sí, para entrar poder ver los archivos y no tener que estar bajando. O bloqueo los otros. Ah, también puede ser. Sí, porque no se ve el de la célula ya, ¿cierto? Yo sigo viendo la unidad 2. No, pero el de la célula ya no la ven. No, solamente la unidad 2 la veo. Ya. Lo que pasa es que la unidad 2 de la tabla periódica la dejé porque por si querían realizar todavía la prueba de conocimiento de habilidad del puntaje y todo eso. Por eso las tengo ahí. Ahí ya subí el archivo de la tabla periódica. O sea, de la tabla periódica de la clase 1. Entonces vamos a la clase 2, los componentes del circuito eléctrico. Va a abrir el mismo que sepa. Y ahora vamos a definir lo que es resistencia. Ya, chiquillos. Componentes del circuito eléctrico. Ya sabemos lo que es un circuito eléctrico. Ya es un circuito cerrado donde tienen componentes básicos para poder funcionar, que era el generador eléctrico, ¿ya? Los cables, la resistencia y el interruptor. ¿Qué es lo que es resistencia? Fíjense cómo lo puse. Un obstáculo en el camino. La resistencia eléctrica es la dificultad para pasar la corriente eléctrica, aunque los materiales sean conductores. Dicho de otra forma, es la oposición que ejerce un material al paso de la electricidad. Esa es la resistencia eléctrica. El material es como que se pone y dice, a ver, tú no pasas. Es como que decir la carga, ¿sabe qué? Aquí tú no vas a pasar. ¿Ya? La unidad de medida es el ohm, o HM, y se simboliza con esa letra griega que se llama omega. ¿Ya? Dice, el aumento de la temperatura de algunos conductores demuestra la resistencia que están oponiendo, pues la energía cedida por las cargas durante su trayectoria se transforma en energía térmica. En algunos casos también la energía lumínica. Por ejemplo, en esas ampolletas antiguas, que de ahí también les voy a nombrar, ¿ya? Es un claro ejemplo de esto. ¿Ya? Esos símbolos que ahí les muestro, que ya lo vimos, es el símbolo de la resistencia, que es como el zigzag o ese rectángulo. El que aparece arriba en colores, ese, ¿ya? Si ustedes van a la ferretería y piden resistencia, le van a dar eso. Es como un cable que tiene como yeso, y esos colores me indica la resistencia que tiene. El valor, por ejemplo, 2 ohm, 3 ohm, 1,5 ohm, ¿ya? Esos colores me indican la resistencia que tiene. Incluso si hablan con el profe Nicolás, y bueno, yo no sé si los tiene en su casa o en el colegio, el profe Nicolás tiene unos circuitos que se me olvidó cómo
se llaman, que son unos paneles que tienen varios hoyitos, que se colocan esas resistencias. Ya esas resistencias son así chiquititas, no sé si alcanzan en mi mano que no me veo, son chiquititas y tienen como esa parte, tal como se muestra en la figura, y tienen colores. Y los colores me muestran la unidad de resistencia. Bueno, y ahí está. La pila es como, bueno, ahí como que me entrega la energía y la resistencia está representado por esto, que son, digamos, ese como tipo de cerámica que tienen las líneas de colores, que me impide el paso de la energía. Las pelotitas obviamente son las cargas negativas, los electrones. Obviamente eso transparente vendría siendo el cable y la resistencia es como que impide que pase la corriente eléctrica. ¿Ya? Así como que está bien gráfico ahí. Y ahí está más gráfico todavía. O sea, el volt como que está tratando de pasar la energía y el ohm, que es la resistencia, como que impide. El ampere, que es AMP, que es el ampere, que lo que vamos a ver ahora es la intensidad de corriente eléctrica. Es cuánto pasa por cantidad de tiempo. Cuánta carga pasa por cantidad de tiempo. Profe, ¿puede retroceder un poquito? Que está teniendo de... Sí, por Sí, favor. disculpen. Sí, deténganme nomás, que de repente yo hablo y hablo. Ustedes me tienen que avisar nomás. Por mientras me abrigo. Entonces, ¿por qué aprovechando que están comiendo, por qué, por ejemplo, la ampolleta, los aparatos electrónicos tienen resistencia? Porque ellos necesitan obviamente energía. Entonces, cuando conectamos estos aparatos, ¿ya? Al necesitar estas cargas eléctricas, como que impide que pasa o que fluyan esta carga eléctrica hacia el otro lado, como que detienen la carga eléctrica, por eso también se le llama resistencia. Obviamente, ya los cables, o sea, los conductores eléctricos tienen menor resistencia frente a los materiales que son aislantes eléctricos. Ya, por ejemplo, si comparamos un cable eléctrico como el cobre, lo comparamos frente a una madera, la madera tiene obviamente una gran resistencia eléctrica porque no pasa la corriente eléctrica a través de él. En cambio, el cobre tiene una resistencia muy, muy baja porque pasa los electrones fluidamente a través de él. ¿Ya? No sé qué me dijo, pero me avisa para poder avanzar. Cambia nomás, profe. Ya. Una foto igual. Ahí está la... Entonces, los factores que inciden en la resistencia. El diámetro y la longitud. El diámetro mientras más ancho, bueno, dice ahí, un cable delgado y largo tiene mayor resistencia que uno grueso y corto. O sea, mientras más delgadito y más largo, va a costar más que pase la carga que uno más ancho y más cortito. ¿Ya? Bueno, ahí le puse un ejemplo en la bombilla, por ejemplo, mientras más delgadita y más larga, va a ser más difícil que las bombillas que le puse ahí más anchas y más cortitas. Obviamente le puse el ejemplo de la bombilla ahí por el largo y ancho, no por el material, ¿ya? La naturaleza del material. Un conductor eléctrico como el cobre tiene baja resistencia a un aislante como el plástico que presenta una elevada resistencia. Y la temperatura. En la mayoría de los materiales la resistencia aumenta si se incrementa la temperatura. Ya. Si se disminuye la temperatura, entonces baja la resistencia eléctrica. Y aquí llegamos al término y con esto terminamos la clase. Intensidad de corriente. Se denomina con la letra I, ¿ya? La I latina, ¿ya? Y como les dije, es la cantidad de carga que pasa por un periodo de tiempo. O sea, ¿cuánta carga pasa, por ejemplo, por cada segundo? Ya. Esa unidad se llama ampere o ampere, que se denomina por la letra A. Y está determinada por la siguiente fórmula. La cantidad de carga que se mide en la unidad Coulomb, ya que es la letra C, y el tiempo medido en segundos. La cantidad de carga
es la cantidad que nosotros conocemos, la cantidad de electrones, o sea, cuánta carga pasa en un determinado tiempo a través del material conductor. Esa es la intensidad de corriente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo 20 metros de un cable. ¿Cuánta carga pasa en ese 20 metros en un minuto? Por ejemplo. Un minuto tiene ¿cuántos segundos, chiquillos? ¿Cómo? 60 segundos. 60 segundos, gracias. ¿Ya? Entonces, yo le digo que pasan 20.000 cargas en 60 segundos. Entonces, 20.000 dividido en 60 me va a dar la intensidad de corriente. ¿Ya? Entonces, esa es la intensidad de corriente. La carga que pasa a través del material conductor, que se mide en coulomb, la unidad de medida, o sea, la cantidad de carga negativa, obviamente, ¿ya? Dividida en el tiempo, me va a dar la intensidad de corriente. Es decir, todo tiene intensidad de corriente. Si usted, bueno, en mi celular no. Cualquier aparato electrónico, a ver, voy a ver si aquí tengo mi cargador, si usted tiene su cargador a mano, el celular, etcétera, se van a dar cuenta, por ejemplo, el mío dice que tiene 3,33 amperes. Significa que la relación entre la carga y el tiempo es de 33,3 amperes. ¿Qué significa? Que cada un segundo hay 3,33 carga que pasa a través de él. De mi cargador del celular, o sea, del computador. ¿Ya? Esa es la intensidad de corriente. Y si se dan cuenta y se observan su cargador de lo que tengan a mano, ¿ya? Del celular, del computador, de lo que sea, también le aparece el watts, que es una unidad que vamos a estudiar, le aparece, no, el hertz lo van a ver con en física, le aparece en el voltaje, dice input-output, ¿ya? 100 de 240, 19,5, ¿ya? Y ahí donde aparece la intensidad de corriente, que es la energía, o sea, que es la carga que pasa a través del tiempo. En mi caso es 3,3 amperes, ¿ya? Que es la cantidad de por segundo, o sea, cada un segundo mi computador necesita 3,3 carga eléctrica, ¿ya? Coulomb, ¿ya? Esa es la intensidad de corriente, que cuenta como la cantidad de carga que pasa para cada un segundo, ¿ya? Esa es la intensidad de corriente. Entonces, ya conocemos varios conceptos, chiquillos. Vamos a quedar hasta acá. Conocemos varios conceptos. El concepto de corriente eléctrica, que es la cantidad de carga que genera ya el movimiento de carga. Conocemos el concepto de resistencia, que es la oposición de la carga. El de intensidad de corriente, que lo vimos recién. El de circuito eléctrico, ¿ya? Y dentro del circuito eléctrico conocemos el de en serie y en paralelo, ¿ya? Entonces, para el viernes, voy a parar la grabación, chiquillos, para que no sea tan larga. El viernes, sí o sí, vamos a